Cuando el repartidor llamó a mi puerta aquella mañana en Madrid, no esperaba más que facturas y anuncios. Abrir el paquete fue un shock. Un viejo juguete de madera, un muñeco con los ojos pintados que parecía seguirme, incluía una nota anónima. Para tu hijo, con amor. Me quedé intrigada. Yo, Juan, soltero y sin hijos, decidí quedarme la muñeca, más por curiosidad que por necesidad. La muñeca estaba intrincadamente tallada, con una expresión que oscilaba entre serena e inquietante, según el ángulo desde el que la mirara. Los ojos, dos esferas negras brillantes, parecían guardar secretos antiguos. La madera, aunque desgastada por el tiempo, conservaba una solidez que contrastaba con su frágil apariencia. No podía quitarme de la cabeza la enigmática nota. ¿Quién podría haberla enviado? ¿Y por qué a mí? Puse la muñeca en la habitación de invitados, una habitación poco utilizada, e intenté olvidarme de ella, pero la imagen de aquellos ojos, siempre observándome, no salía de mi mente. Era como si el juguete estuviera vivo, esperando el momento oportuno para revelar sus misterios. Pasé el resto del día inquieta. La sensación de ser observada me seguía a cada paso. Por la noche, tumbada en la cama, oí un ruido lejano. Era un susurro, casi imperceptible, pero lo bastante real como para hacerme levantar. Me dirigí a la habitación de invitados, con el corazón acelerado. Allí estaba la muñeca, exactamente donde la había dejado, pero algo parecía distinto. Los ojos, antes simplemente inquietantes, parecían brillar ahora con una intensidad aterradora. Decidí que investigaría el origen de aquel regalo al día siguiente. Por desgracia para mí, aquella fue solo la primera de muchas noches inquietantes que vendrían. Aquella noche, un silencio espeluznante llenó la casa. Me tumbé en la cama, pero el sueño se negaba a llegar. Sentí un escalofrío cuando oí susurros procedentes de la habitación donde había guardado la muñeca. Me levanté, tratando de ignorar mi creciente miedo, y fui al dormitorio. Cuando abrí la puerta, vi que la muñeca estaba en una posición diferente a la que la había dejado. Sus ojos parecían seguirme, y el escalofrío en la habitación era palpable, como si la esencia misma del lugar hubiera cambiado. Volví a la cama, pero la sensación de ser observada no me abandonó. Era como si una presencia invisible estuviera conmigo, estudiando cada uno de mis movimientos. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto se prolongaba como una eternidad. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo estaba tenso, esperando la siguiente señal de que algo iba muy mal. El silencio de la casa volvió a romperse por unos susurros indistintos. Una voz débil y lejana que parecía provenir de todos los rincones a la vez. Volví a levantarme, incapaz de ignorar la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Entré en el dormitorio y encontré a la muñeca en una nueva posición, ahora sentada en el borde de la estantería, con sus ojos vidriosos fijos en mí, con una intensidad inquietante. Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo y una parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte estaba paralizada por el miedo y la curiosidad morbosa. Cerré la puerta con cuidado y volví a la cama, intentando convencerme de que todo eran imaginaciones mías. Las horas pasaban lentamente, cada ruido en la casa se amplificaba en la oscuridad de la noche. Intenté cerrar los ojos y dormirme, pero cada vez que lo hacía, volvían los susurros, como una pesadilla de la que no podía despertar. La sensación de ser observada se hizo insoportable. En el fondo, sabía que algo me observaba, algo que no era de este mundo. Finalmente, el cansancio venció y me dormí, pero el sueño fue agitado, lleno de sueños inquietantes en los que la muñeca me miraba con aquellos ojos fríos y vacíos. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que algo había cambiado. La muñeca seguía en su sitio, pero la atmósfera de la casa era diferente, cargada de una energía opresiva y maligna. Sabía que aquella noche solo era el principio, que algo mucho más oscuro estaba por llegar. El misterioso regalo había traído consigo un terror que no podía comprender, pero que ya empezaba a consumir mi cordura. Desde que llegó aquella muñeca, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Al principio, solo se trataba de pequeñas molestias, como la dispersión de objetos por la casa, pero al poco tiempo, estos fenómenos se intensificaron
y empecé a darme cuenta de que algo iba muy mal. Una mañana, al despertarme, encontré todas las sillas de la cocina patas arriba. Esa misma noche, oí claramente el ruido de pasos en la casa, aunque estaba sola. La muñeca, que siempre dejaba en un rincón, empezó a aparecer en distintos lugares, como si tuviera mente propia. Era como si se moviera mientras yo no miraba. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con una niña con la mirada perdida, que susurraba palabras incomprensibles mientras sostenía la muñeca. Me despertaba en mitad de la noche, sudorosa y con el corazón acelerado, sintiendo que la muñeca me observaba. La sensación de ser observada era constante y aterradora. Una de las noches más inquietantes, me desperté al oír un ruido fuerte. Corrí por la casa y descubrí que todas las puertas estaban abiertas, golpeando con fuerza contra las paredes. Vi la muñeca en el pasillo, en una posición en la que nunca la dejaría. Su rostro parecía sonreír de un modo terriblemente siniestro. Empecé a temer por mi cordura. Los sucesos sobrenaturales aumentaron en frecuencia e intensidad. Puertas y ventanas se cerraban violentamente y sentía una presencia maligna flotando en el aire. Durante el día, las cosas parecían normales, pero por la noche, mi casa se transformaba en una escena de puro horror. El cansancio y el miedo empezaron a consumirme. Mis noches estaban llenas de visiones de un niño desconocido, siempre acompañado por la muñeca. Las imágenes eran tan vívidas que me despertaba gritando, sintiendo que el niño y la muñeca estaban junto a mi cama. Con cada pesadilla, la imagen de la muñeca se hacía más real e inquietante. Mi refugio, mi hogar, se había convertido en una prisión de terror. Cada rincón, cada sombra, parecía ocultar algo maligno. Sentía que en cualquier momento iba a ocurrir algo terrible, y la presencia constante de la muñeca, con sus ojos pintados que me seguían, lo hacía todo aún más insoportable. Sabía que tenía que descubrir el origen de aquel mal, pero el miedo me paralizaba, y cada día parecía que mi cordura se esfumaba un poco más. Era un día cualquiera cuando sonó mi teléfono. Contesté sin pensármelo 2 veces, pero la voz del otro lado me dejó helada. Era una niña. «Papá, estoy aquí». La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar quién era. La voz sonaba tan real que me hizo estremecer. Yo no tenía hijos, así que ¿quién podía ser? El miedo empezó a apoderarse de mí como nunca antes lo había sentido. Pasé el resto del día paralizada. No podía quitarme la voz de la cabeza. Intenté convencerme de que se trataba de una broma, pero la sensación de que algo iba muy mal no me lo permitía. La llamada me hizo recordar todos los sucesos extraños que habían ido ocurriendo desde que la muñeca apareció en mi vida. El juguete parecía observador, casi vivo, y ahora esta misteriosa llamada telefónica. Por la noche, los susurros volvieron, más intensos que nunca. Era como si la casa estuviera llena de voces, todas susurrando mi nombre y riendo suavemente. La muñeca, siempre en una nueva posición, parecía burlarse de mi desesperación. La miré y juré que sus ojos se iluminaron durante un segundo. La sensación de ser observada se hizo insoportable. Mis nervios estaban a flor de piel. Las noches siguientes no fueron diferentes. Las pesadillas sobre el niño desconocido y la muñeca se hicieron más vívidas, casi reales. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. Empecé a temer la noche y lo que me depararía. Durante el día, intentaba distraerme, pero la voz de la niña al teléfono resonaba en mi mente. «Papá, estoy aquí». ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué me llamaba papá? Una sensación de pánico constante empezó a consumirme. No podía pensar en otra cosa que no fuera aquella voz y la muñeca. Cada vez que lo miraba, tenía la impresión de que se movía, de que sus ojos me seguían. Empecé a evitar entrar en la habitación donde la guardaba, pero era inútil. Su presencia estaba en todas partes de la casa, como un velo oscuro que me envolvía. Las cosas empeoraron cuando empecé a oír pasos por la casa. Sonaba como si un niño estuviera corriendo, pero cuando investigué, no pude encontrar a nadie. La sensación de que me estaba volviendo loca era aterradora. Mi mente estaba al borde del colapso. La muñeca seguía moviéndose de un sitio a otro, siempre observándome con aquella mirada siniestra. Cada llamada perdida en mi móvil me hacía entrar en pánico. Temía que volviera la voz de la niña, temía lo que pudiera decir.
Las noches se convirtieron en un tormento constante, y el terror psicológico me consumía. Sentía que perdía el control de mi propia vida. La presencia de la muñeca y la voz de la niña se convirtieron en una sombra constante que amenazaba mi cordura. El miedo se convirtió en mi única compañía. Estaba sola con mis pensamientos, atrapada en una espiral de terror que parecía no tener fin. La muñeca, la voz de la niña, las pesadillas, todo parecía formar parte de un siniestro plan para destruirme. Cada día que pasaba, la línea que separaba la realidad de la pesadilla se hacía más difusa. Estaba al borde de un abismo, y la oscuridad me llamaba. Mi búsqueda de la verdad empezó a dar un giro oscuro cuando decidí investigar el origen de la muñeca. La sensación de ser observada y los sucesos inexplicables de mi casa me estaban volviendo loca. Necesitaba comprender lo que estaba pasando. Así que me sumergí en la historia del lugar donde vivía. Descubrí que la casa había sido escenario de una terrible tragedia. Años atrás, un niño llamado Alejandro había muerto trágicamente allí. Alejandro era un niño solitario e introvertido, que rara vez se relacionaba con otros niños. Lo que me puso la piel de gallina fue saber que tenía un amigo imaginario, descrito exactamente igual que el muñeco que ahora poseía. Era como si el muñeco tuviera un vínculo directo con el oscuro pasado de la casa. Mi corazón latía más deprisa mientras leía sobre Alejandro. Cada palabra parecía sacar a relucir una energía maligna que impregnaba el lugar. Continué investigando, rebuscando en archivos antiguos y preguntando a los vecinos más viejos. Las historias sobre Alejandro siempre iban acompañadas de un aire de misterio y miedo. Su muerte estaba envuelta en el secreto, y nadie sabía con certeza cómo había fallecido. Pero lo que más me inquietó fue descubrir que su madre estaba profundamente implicada en el ocultismo. Se rumoreaba que realizaba rituales para intentar resucitar a su hijo. Estos descubrimientos empezaron a corroer mi cordura. Ya no podía dormir, temerosa de lo que pudiera ocurrir durante la noche. Me pasaba horas sentada en el salón, observando a la muñeca, intentando comprender si realmente era la causa de todo aquello. Con cada movimiento o ruido involuntario en la casa, mi corazón saltaba de miedo. Sentía la presencia de algo maligno a mi alrededor, algo que no podía ver, pero que siempre estaba ahí. La sensación de terror era constante. Mis días se convirtieron en un borrón de miedo y paranoia. Cada descubrimiento sobre Alejandro y su madre parecía arrastrarme más profundamente hacia un abismo sin fin. Sabía que tenía que encontrar la forma de acabar con aquello antes de perder la cabeza por completo, pero al mismo tiempo sentía que me conducían hacia un destino inevitable, algo que no podía evitar. La investigación sacó a la luz una verdad que no estaba preparada para afrontar. La muñeca no era solo un viejo juguete, era el ancla de algo mucho más oscuro. Estaba inextricablemente ligado a la tragedia de Alejandro y a la desesperación de su madre. Y ahora parecía que todo aquel mal había encontrado un nuevo objetivo. Yo, con cada nuevo descubrimiento, sentía que se acercaba el final y que sería imposible escapar de este ciclo de terror. Me desperté en mitad de la noche con un sonido extraño. El corazón me latía con fuerza y sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Salí de la cama y al encender la luz, vi algo que me dejó sin aliento. Huellas de manos ensangrentadas por todas las paredes. Me invadió el pavor. Caminé lentamente por la casa, intentando comprender lo que estaba pasando. Cuando llegué a la cocina, casi me desmayó del susto. La muñeca estaba sentada sobre la mesa, con una sonrisa siniestra pintada en su cara de madera. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. El terror psicológico me consumía. No podía distinguir lo que era real y lo que era producto de mi mente perturbada. Cada rincón de la casa parecía esconder una amenaza invisible. Las sombras bailaban en las paredes y oía susurros que parecían venir de todas partes. Era como si la casa estuviera viva, conspirando contra mí. El olor a sangre en el aire era sofocante. Me temblaban las manos y tenía la vista borrosa. Intenté recordar cómo había empezado todo, el regalo misterioso, la nota anónima. Pero ahora, nada de eso importaba. Estaba atrapada en una pesadilla y no sabía cómo escapar. La muñeca era el epicentro de este horror, y sentía que me observaba, riéndose de mi desgracia.
Mis intentos de racionalizar la situación eran inútiles. Cada movimiento, cada sonido, parecían orquestados para volverme loca. La soledad amplificaba mi desesperación. Estaba sola, sin nadie que me ayudara, y la sensación de ser observada era insoportable. La mirada de la muñeca penetró en mi alma y sentí que perdía la cordura. El miedo se convirtió en pánico. Quería gritar, pero no me salía la voz. La casa se sumió en una oscuridad opresiva y sentí una presencia maligna a mi alrededor. Mis pensamientos eran confusos y ya no podía distinguir entre realidad y alucinación. El muñeco, con su sonrisa macabra, parecía regodearse en mi sufrimiento. Sabía que tenía que correr, pero tenía las piernas paralizadas por el miedo. El terror se había apoderado de mí de una forma que nunca creí posible. Cada segundo me parecía una eternidad y me sentía al borde del colapso. La presencia de la muñeca era abrumadora y sabía que no había escapatoria. La noche parecía interminable y yo estaba atrapada en un ciclo de terror y desesperación. Las marcas de sangre, la sonrisa de la muñeca, los susurros incesantes, todo formaba parte de un tormento que parecía no tener fin. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir, y la sensación de impotencia era abrumadora. Estaba sola, a merced de un mal que no podía comprender. Los días se hicieron insoportables. Mis amigos y mi familia empezaron a alejarse, diciendo que me estaba volviendo loca. Al principio, pensé que solo era una fase, pero la soledad se convirtió en una sombra constante. Sin nadie que me apoyara, me sentía cada vez más aislada y desesperada. Las paredes de mi casa, que antes eran un refugio, ahora parecían sofocarme. Era como si la casa estuviera viva, respirando, palpitando con una energía maligna. Empecé a ver a Alejandro con más frecuencia. Aparecía en rincones oscuros, espejos e incluso en medio de la habitación. Sus ojos, fríos y vacíos, me observaban con una intensidad inquietante. A veces sentía su presencia a mi lado, como un fantasma revoloteando sobre mi hombro. El muñeco de madera, siempre cerca, parecía cobrar vida propia, cambiando de lugar sin que yo me diera cuenta. Mi cordura se desvanecía, no podía distinguir entre lo que era real y lo que era una alucinación. Las noches eran aún peores. El silencio se rompía con susurros y gemidos que resonaban por los pasillos. Me encerraba en mi habitación, pero aún así sentía que algo me observaba. El miedo me consumía, dejándome en un estado de alerta constante. La figura de Alejandro se hizo más clara. Ya no era una sombra, sino una presencia tangible. Le vi caminar por la casa, con sus pasos ligeros pero audibles. Cada vez que aparecía, mi corazón se aceleraba y un intenso escalofrío me recorría la espalda. No podía dormir, no podía comer, mi vida se desmoronaba. La casa, que antes era un hogar, se había convertido en una prisión. Las paredes, los muebles, todo parecía conspirar contra mí. Oía risas, llantos e incluso el sonido de pequeños pasos que corrían por el pasillo. Estaba perdiendo la noción del tiempo. Las horas se arrastraban en un mar de desesperación. Las luces parpadeaban, creando sombras que bailaban en las paredes, aumentando mi terror. Mi mente estaba al borde del colapso. La soledad y el aislamiento me consumían, y ya no tenía fuerzas para luchar. Sentía que algo tiraba de mí hacia la oscuridad. Una presencia maligna que se alimentaba de mi miedo. Alejandro y la muñeca eran solo la punta del iceberg, una manifestación de algo mucho más oscuro que habitaba aquella casa. Sabía que necesitaba ayuda, pero no había nadie a quien recurrir. El terror psicológico era insoportable, y la línea entre la realidad y la imaginación se hizo indistinguible. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, y no tenía escapatoria. La presencia de Alejandro y de la muñeca era constante, y sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Las noches se hicieron insoportables tras el descubrimiento del diario. Me sentía aún más presionada por una presencia invisible que parecía vigilar todos mis movimientos. El diario estaba escondido en el desván, en una vieja caja cubierta de polvo y telarañas. Cuando la abrí, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Era como si la propia casa respirara aquel aire de misterio y dolor. Las páginas estaban manchadas, y la letra de la madre de Alejandro era temblorosa, desesperada. Describía rituales ocultos
que había realizado en un intento de devolver la vida a su hijo. Cada línea tenía un inmenso peso de desesperación y locura. Creía que el alma de Alejandro estaba atrapada en el muñeco. Con cada palabra que leía, mi corazón latía con más fuerza y el miedo se instalaba más profundamente. Me di cuenta de que la madre de Alejandro había hecho todo lo posible por recuperar a su hijo, pero sus esfuerzos se habían saldado con un macabro fracaso. Mencionó velas, símbolos extraños y cánticos oscuros. Parecía una pesadilla escrita en papel. La sensación de que el muñeco estaba más que vivo, poseído, se hizo cada vez más real y aterradora. El diario también revelaba que la madre de Alejandro empezó a ver y oír cosas extrañas después de los rituales. Se convenció de que el espíritu de su hijo estaba realmente en el muñeco. Describió noches sin dormir, oyendo susurros y risas de niños. Sentía la presencia de Alejandro, pero de forma distorsionada y aterradora. Ahora podía sentir la misma presencia. Estaba claro que el terror no era solo psicológico, sino real. A cada página que pasaba, mi mente se volvía más confusa y aterrorizada. No podía dejar de leer, aunque sabía que me llevaría al borde de la locura. Las últimas páginas estaban rasgadas, como si alguien hubiera intentado borrar la historia. Pero lo suficiente estaba allí, grabado en mi mente para siempre. En aquel momento supe que la muñeca no era solo un juguete, era la prisión de algo mucho más oscuro y malvado. La revelación del diario me dejó en un estado constante de pánico. Sentía que la casa estaba viva, respirando ese terror junto conmigo. Cada sombra parecía ocultar algo. Cada sonido era como un susurro de otro mundo. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, y la muñeca era el epicentro de todo aquel horror. Empezaba a perder la cordura, y ya no sabía cómo escapar del oscuro abismo que se abría ante mí. Aquella noche, todo parecía más oscuro. Las sombras de las paredes bailaban inquietantemente, mientras yo sentía el peso de una mirada invisible. De repente, la figura de Alejandro apareció con más claridad que nunca. Estaba de pie en el pasillo, con ojos profundos y vacíos, como si intentara comunicarse. El miedo era abrumador, haciendo que mi corazón latiera sin control. Las luces empezaron a parpadear, creando una atmósfera de terror absoluto. Los objetos de la casa empezaron a volar, golpeando las paredes y rompiéndose a mi alrededor. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, y la sensación de una presencia maligna se hizo insoportable. Sentí como si algo intentara entrar en mí, apoderarse de mi cuerpo y de mi mente. La desesperación se apoderó de mí. Intenté luchar contra la fuerza invisible, pero fue inútil. Cada intento de resistencia solo parecía reforzar la presencia maligna. La figura de Alejandro se acercó lentamente, y pude ver el muñeco de madera en sus manos. Sus ojos, que antes parecían vacíos, brillaban ahora con una malevolencia indescriptible. La sensación de ser observada se intensificó, y cada movimiento iba acompañado de un escalofrío de puro terror. Mis sentidos estaban en alerta máxima, captando el más mínimo ruido, cada sombra que se movía. La muñeca parecía cobrar vida propia. Sus ojos pintados seguían mis movimientos con inquietante precisión. A cada segundo que pasaba, la línea entre la realidad y la alucinación se volvía más borrosa. Oía susurros a mi alrededor, voces que parecían venir de todas direcciones, llamándome por mi nombre. Intenté gritar, pero mi voz fue engullida por el pavor más absoluto. La figura de Alejandro me tendió la mano, y sentí un fuerte escalofrío que me recorrió el cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la lucha estaba perdida. La presencia maligna me envolvió por completo, y sentí que mi conciencia se desvanecía, siendo absorbida por un abismo de oscuridad y desesperación. La última visión que tuve fue la del muñeco de madera, con una sonrisa siniestra que parecía crecer a cada segundo. Aquella mañana, cuando los primeros rayos de sol entraron en la casa, me encontraron sin vida. La escena era de un terror indescriptible, algo que desafiaba la lógica y la razón. Mi cuerpo estaba tendido en el suelo del salón, los ojos vidriosos, la expresión congelada en una mezcla de espanto y sorpresa. A mi lado, el muñeco de madera, con su enigmática sonrisa, parecía observarlo todo con macabra satisfacción. Los policías que entraron en la casa
se quedaron perplejos. No había señales de allanamiento, ni indicios de lucha. Las huellas ensangrentadas de las manos en las paredes, ahora secas y descoloridas, contaban una historia de terror que nadie podía comprender. La muñeca, con sus ojos pintados que parecían seguir cada movimiento, era el único testigo de lo que realmente había ocurrido aquella noche. La autopsia no reveló la causa exacta de mi muerte. Mi corazón, aunque parado, no mostraba signos de infarto. Mi cerebro, aparentemente intacto, no mostraba ningún traumatismo físico. Era como si mi vida hubiera sido drenada por una fuerza invisible, algo que la ciencia no podía explicar. Cuando el forense cerró su informe, dejó una nota a pie de página que se hacía eco de los sentimientos de todos. Circunstancias inexplicables. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. Los vecinos, que ya me consideraban un hombre excéntrico y solitario, susurraban ahora historias de embrujos y maldiciones. La casa que una vez albergó la tragedia de Alejandro era vista ahora como un lugar maldito, evitado por todos. La muñeca, sin embargo, seguía allí, sentada en el salón, esperando pacientemente a su próxima víctima. Mi final fue tan enigmático como los acontecimientos que lo precedieron, la presencia maligna que sentía, la figura de Alejandro que me perseguía, y la muñeca siempre presente, siempre observando. Todo ello pasó a formar parte de una narración de terror que pocos se atreverían a repetir. Yo, Juan, solo era un peón más en un juego macabro que trasciende la comprensión humana. La casa estaba vacía, pero el muñeco permanecía. Su sonrisa siniestra, sus ojos vigilantes, todo en él sugería que la historia estaba lejos de terminar. La próxima víctima podía ser cualquiera que se atreviera a cruzar el umbral de aquella casa encantada. Y así continuó la leyenda del muñeco de madera, una historia de horror que se perpetuaría a través de las generaciones. Pasó el tiempo, pero la sensación de terror nunca abandonó el lugar. El muñeco, con su enigmática sonrisa, sigue esperando. Y quién sabe, tal vez algún día alguien tenga el valor de descubrir el verdadero alcance del mal que lleva consigo. Hasta entonces, la casa permanece en silencio, un sombrío monumento a un misterio que nunca se desvelará del todo.